vuelta. Hoy estamos hablando de la neumonía, pero llegó el momento de escuchar todas las consultas que vinieron llegando a través de nuestro mail. Nuestro consultorio virtual está el doctor Snieg con todas estas respuestas. A ver, Sergio, te escuchamos. Consultas muy rápidas. Judy, a través de Facebook, dice que se había resfriado, que tuvo una evolución normal, que quedó con los oídos tapados, y que esto le persiste hasta hoy. Pregunta si es normal. Le cuento a Judy que hay un cañito que une la garganta y el oído, la trompa de Eustaquio. A veces eso se tapa y da la sensación de oídos tapados porque no se puede airear muy bien el oído medio. Tendrías que consultar con el clínico o con el otorrino. Luciana cuenta que tiene 3 chiquitos y quiere saber cómo limpiarle los oídos porque tiene miedo de usar los hisopos. Luciana, nunca hay que poner un hisopo adentro del oído de los chicos. Se limpia lo que se ve, lo que no se ve dentro del oído es muy peligroso. Si introducís el hisopo y le empujás un pedacito de cera o un objeto extraño, le podés lastimar la membrana del tímpano, así que eso no se puede hacer. Lorena pregunta qué pasa si no se hace el estudio del oído a los chicos apenas nace. Las autoemisiones acústicas que comentábamos el otro día se hace desde más o menos 3 días, 2 o 3 días después de nacer, hasta los 3 meses. No hace falta que sea apenas nace, pero sí lo antes posible para que si tu hijo no escucha bien, poder estudiarlo y estimularlo si hace falta. Y Horacio pregunta si la tartamudez tiene algo que ver con un problema auditivo. La disfluencia o tartamudez no tiene que ver con un problema auditivo, sí con un problema neurológico o psiconeurológico. Tendrás que consultar con el especialista. Completito, no se pueden quejar. Bueno, ahora sí, vamos a escuchar atentamente al doctor Juan Gagneten, que es jefe de pediatría del Hospital Cetrángolo de Vicente López, y nos habla de la neumonía en los niños. La neumonía en los chicos la categorizamos o la ponemos dentro del contexto de las infecciones respiratorias agudas bajas en los niños. Estas infecciones respiratorias bajas pueden ser tanto virales o bacterianas. En la gran mayoría de los chicos son virales. Y a veces es muy difícil distinguir en lo que es una neumonía viral y una bacteriana, y un poco en cuanto a la impresión diagnóstica que tiene el médico, le va a poner tratamiento con antibióticos o no, porque sabemos que a las neumonías virales no se les pone tratamiento antibiótico. En general, el chico con una infección respiratoria aguda baja, una de las primeras cosas que tiene obviamente es fiebre, porque es una infección respiratoria, tanto viral o bacteriana, se presentan con fiebre y con cierto grado de dificultad respiratoria que se puede acompañar de un quejido respiratorio. Lo que tiene que hacer la madre es contemplar el aspecto general del chico. Al bajarle la temperatura, si mejora el estado general del chico y uno lo ve casi normal, sin temperatura, puede tomarse un tiempo más y consultar al día siguiente. Ahora, si el chico sigue en un aspecto general malo, sin tener temperatura, es un motivo de consulta por ahí en forma precoz. Cuando el médico sospecha que hay una neumonía en curso, el segundo paso es pedirle una radiografía. El diagnóstico se apoya siempre en una radiografía. Si a la madre le dan el diagnóstico de una neumonía y le ponen antibióticos sin una radiografía previa, es un error. El tratamiento siempre consiste en una parte de soporte del chico, que básicamente es la buena hidratación, los antitérmicos para bajarle la temperatura y el antibiótico correspondiente para el caso de que el médico sospeche que es una neumonía bacteriana. En algunos casos, cuando la neumonía presenta alguna complicación, que ya se puede ver la complicación en la radiografía, ya sea un derrame pleural, que es una acumulación de líquido por afuera de la membrana que recubre a los pulmones, o un absceso pulmonar, por ejemplo, por una neumonía que evolucionó mal, esos son criterios de internación. Bueno, la primera pregunta, Sergio, ¿la neumonía tiene una fiebre especial? ¿Es una fiebre especialmente alta o puede tener un niño una neumonía y tener una fiebre normal de 38 grados? De nuevo depende de la edad. En los neonatos puede cursar con neumonía, una infección grave, con hipotermia. Por eso menores de 36,5 es peligroso en los chicos. Pero generalmente es una fiebre muy alta. Sí. Hablo de la generalidad, ¿no? Es una fiebre muy alta, y lo importante que decía recién el doctor en la nota de bajar la temperatura no es porque la fiebre en sí sea peligrosa, no es que la fiebre va a ocasionar otra enfermedad, eso es un mito. Pero cuando uno disminuye la temperatura en un chico que tiene neumonía, el chico sigue en mal estado general.
un chico que tiene una enfermedad que no es tan grave y está muy febril, se lo ve mal, se lo ve taquimneico, que está respirando muy rápido, se le ve en mal estado general, con tendencia al sueño. Yo le disminuyo la fiebre, no porque la fiebre sea peligrosa, sino para evaluar el estado general sin fiebre. Le bajo la fiebre y me fijo cómo sigue. Si el chico sigue en mal estado general, tengo que sospechar una enfermedad infecciosa grave. ¿Una neumonía es una bronquiolitis mal resuelta? No, son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. La Digo, porque bronquiolitis... también se piensa en eso, que uno empieza con una laringitis, claro, termina con una bronquiolitis y después se hace una neumonía por no tomar los recaudos. Claro, a ver, vamos por partes. La bronquiolitis es una enfermedad viral que afecta a los chicos menores de 1 año, generalmente por un virus sincicial respiratorio, ¿sí? O por el adenovirus, y no es que eso va a desencadenar una neumonía. La neumonía puede venir de dos formas distintas, o porque el germen viaje por sangre e impacte en algún lugar del pulmón, como puede impactar en el oído y va a causar una otitis, o puede ser por acumulación de secreciones, que eso va a predisponer a una neumonía. O sea que no puedo evitar una neumonía si tiene que llegar, y si ese germen se ubicó en la sangre y tiene que llegar al pulmón, más allá de las vacunas que ya vamos a hablar con el doctor ahora en un ratito, digamos, ¿no es evitable? Si el germen viaja por sangre y va a impactar en algún lugar del pulmón, uno lo que puede hacer es pensar si ese chico va a estar predispuesto a una neumonía o no, porque tiene factores de riesgo. En la población en general yo no lo puedo evitar. En cambio, cuando es secundaria a un resfrío o a una gripe o a una bronquiolitis, yo lo que puedo hacer son medidas que van a evitar que ese moco se acumule en algún lugar del pulmón, ya sea nebulizándolo, haciéndole kinesiología, haciendo medidas posturales. No sirve de nada dar antibiótico previamente. Si yo doy antibiótico previamente, lo que voy a hacer es que una vez instalada la neumonía, tenga que cambiar el antibiótico. Porque esa resistencia porque que así es, la resistencia igual es a largo plazo, pero voy a tener que cambiar el antibiótico, pues si con este antibiótico ya empezó con la neumonía, voy a tener que cambiarlo. En general se prescribe de esta manera que el tratamiento para una neumonía no solamente es con un antibiótico, sino también con kinesiología y con ayuda por parte de los profesionales para ayudar a los más chiquitos que les cuesta expectorar, ¿no? No solamente es antibiótico, sino que son algunos cuidados, hidratación, porque el chico con una neumonía, al no poder, cuando está en mal estado general, no quiere tomar la teta, no quiere alimentarse, entonces se puede deshidratar. A la vez que va respirando muy rápido, pierde mucho líquido por la respiración rápida. Entonces a veces los chicos se deshidratan con eso. Lo tengo que hidratar, tengo que humidificar las secreciones, porque cuando las secreciones son muy secas, el chico no puede expectorar bien. El chico no expectora y escupe como puede hacer un adulto, sino que va a tragar el moco y lo va a eliminar con la materia fecal. Algo que puede sonar medio asqueroso, pero me parece que es de utilidad, que tiene que ver con... muchas veces, a mí me ha pasado en mis propios hijos que han sufrido mucho de bronquiolitis, de neumonitis, que cuando lograban expectoraban pedazos de moco duro. Claro. ¿No? Que digamos, como que uno dice, ¿de dónde salió esto? Porque te asusta, y tiene que ver con lo que el doctor acaba de decir. Por eso es importante el tema de, aparte del antibiótico, el vapor, que lo mejor es el vapor de ducha, nunca con una olla por el peligro de accidentes. Totalmente contraindicado en pediatría, al menos, hacer los vagos con la olla. La ducha abierta, que se llene el baño de vapor y ahí respirar, o nebulizaciones con solución fisiológica sola, a menos que el médico le indique algún broncodilatador si hace falta, porque el chico aparte tiene broncoespasmo. Bueno, antes de ir a Valeria, una última pregunta. ¿La tos de la neumonía es particular? ¿Es distinta? ¿Nos va a ayudar a diferenciar el cuadro? La tos de la neumonía es constante. El chico no es que tiene accesos de tos, sino que continuamente está tosiendo. No calma cuando duerme y no cambia con las posiciones, o al menos se podrá intensificar o podrá mermar un poco, pero no es igual que la tos del catarro, donde el chico tose, moviliza secreciones y para de toser. Perfecto. Gracias, Sergio. Bueno, me voy al living. Allí está el doctor Daniel Stecher, que es infectólogo, y nos va a aclarar todo el tema de las vacunas, que siempre es un gran interrogante. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Bien, buen día, gracias. Bueno, ¿existe una vacuna, una única vacuna para prevenir la neumonía? No. No. Como bien dijeron anteriormente, la neumonía es una enfermedad con múltiples causas. Hay varias bacterias, varios virus, entonces no existe la vacuna de la neumonía. Lo que existen son vacunas para prevenir infecciones por determinados gérmenes que en general suelen complicarse con neumonía. Y ahí es donde está el valor de las vacunas.
La primera vacuna a comentar es la que se está aplicando hoy en día en plena campaña, es la influenza. La influenza, el virus de la influenza es una enfermedad que en los pacientes sanos jóvenes habitualmente da un cuadro de fiebre, dolor muscular, algo de secreción nasal y suele curarse sola en un par de semanas. Ahora, en esos pacientes que comentaban hoy, que son aquellos o los mayores de 65 años o los menores que tengan algún riesgo asociado como tener enfermedad cardíaca o pulmonar, o los niños menores de 2 años, ahí sí la influenza puede desarrollar una forma complicada que puede ser la neumonía por el mismo virus, que es esta neumonía atípica que comentaba antes, ya comenté todo el pulmón, o el otro problema de influenza es que facilita la infección por otros gérmenes, por ejemplo el neumococo. Por eso, entonces, respetar los grupos de riesgo y vacunarse con el virus de la gripe es fundamental para evitar una posible complicación. Es una vacuna que sirve para prevenir en algunos grupos la enfermedad y en otros las complicaciones de la enfermedad. Fenómeno. Y esto es fundamental. Y respecto al neumococo, ¿existe una vacuna? Existen varias vacunas para el neumococo que depende de qué tipo de paciente hablamos. Para el neumococo tenemos hoy en día, en realidad, básicamente 2 vacunas. El neumococo es un germen que tiene una cápsula. Con parte de esa cápsula se hace la vacuna del neumococo. Y ahí tenemos 2 variedades. Porque el problema del neumococo es que la cápsula tiene varias partes distintas, que se llaman antígenos capsulares, y los neumococos tienen diferentes formas de cápsula que dan todas la misma enfermedad. El problema es que hay que buscar una vacuna que afecte a todas las variedades de neumococo. Claro. Entonces, en los adultos usamos una vacuna que se llama vacuna polisacárida que incluye 23 tipos de neumococo. Sí. Y esta vacuna que se utiliza en mayores de 2 años, en realidad lo que previene son las formas graves de neumococo. Porque, digamos, la neumonía es una enfermedad grave, pero la neumonía por neumococo puede progresar a formas mucho más graves, como por ejemplo meningitis, y ser causa de mortalidad. Lo que hace esta vacuna cuando se la aplicamos a los adultos en la situación de riesgo es bajar la chance de complicaciones. Y ahí reside el valor de esta vacuna. El problema con esta vacuna es que si usted se la quiere dar a un chico menor de 2 años, el chico no va a responder porque tiene un sistema inmune muy inmaduro que no le permite funcionar con esta vacuna. Lo que se hace es cambiar la composición de la vacuna, agregar una proteína que facilita que este chico responda a la vacuna. Entonces la vacuna, de los chicos con neumococo se llama vacuna conjugada y es más o menos similar a la anterior, pero tiene una proteína que le permite que funcione. Y en estos chicos, además de bajar la mortalidad por las formas invasivas, sí baja la cantidad de neumonías. Ahí reside el valor de esta vacuna. Como mamá, le hago esta pregunta a usted que es infectólogo. Sí. Yo no tengo niños menores de 2 años, ni tengo adultos mayores de 65 en casa, pero tengo niños que se enferman. Sí. Y no me la cubre el calendario oficial en este momento a esa vacuna del neumococo. ¿Es aconsejable vacunar si se tiene acceso contra el neumococo o no? ¿O es dar un paso innecesario a una situación que no requiere de esa vacuna? Si es un paciente joven sin factor de riesgo, la vacuna no va a tener ningún efecto benéfico y de hecho no está indicada en ese grupo. Las vacunas tienen indicaciones muy estrictas porque no es que una ya que estoy me la doy, total, qué mal me va a hacer. Por eso le hago esta pregunta, porque hay una tendencia general a decir, bueno, si puedo vacuno y no importa, mal no me va a hacer. Les quiero contar otra cosa, que es que la vacuna antineumocóxica conjugada para niños menores de 2 años va a entrar en calendario próximamente. Bueno. O sea, el Ministerio de Salud ya aprobó la inclusión de la vacuna antineumocóxica conjugada, falta definir algunos detalles, pero podríamos decir que ya para probablemente principios del 2012, a lo mejor antes, pero para no ser que no genera muchas expectativas, esta vacuna, la vacuna antineumocóxica conjugada, se va a incorporar al calendario para niños menores de 2 años, lo cual es un avance muy importante porque hasta ahora solo estaba disponible en el sector privado para quien pudiera pagarla. A partir de ahora se incorpora al calendario. Bueno, fenómeno. Y aprovecho para contarle que la vacuna de influenza también entró al calendario, es decir, gratuita, para un grupo de población que son todos los niños entre 6 meses y 2 años, las embarazadas. Como habían comentado, la embarazada es una paciente que puede sufrir la gripe en forma muy importante y tener alta mortalidad, como se vio en la pandemia. Las puérperas hasta los 6 meses, porque los chicos se vacunan a partir de los 6 meses. Antes no se puede vacunar, pero protegemos a la madre. Y para el personal de la salud, que es un grupo de gente que
si se enferma, no solo puede enfermar si tuvieran las consecuencias de la enfermedad, sino transmitirse a pacientes en grupo de riesgo. Entonces hay que vacunar. Esos 3 grupos hoy en día están en el calendario de vacunas, independientemente de la cobertura que uno tenga, va a un hospital o va a cualquier vacunatorio y se lo van a aplicar. Eso lo reiteramos todos los días, pues es muy pero muy importante y sabemos que efectivamente tiene una base para todo esto que acaba usted de explicar, que viene a ser como la primera medida preventiva. ¿Qué pasa con las neumonías intrahospitalarias, con esta infección o este contagio que se puede dar allí en un lugar de internación con personas que están atravesando o curándose de otra patología y que son infectadas por este germen? Eso ya estamos hablando de otra enfermedad en realidad. Las neumonías nosocomiales o intrahospitalares, o como se las define ahora, asociadas al cuidado de la salud, que es un nuevo término que estamos utilizando, se producen en pacientes que están internados por 2 motivos. El primero es porque cuando pasan varios días de internación, los pacientes cambian el tipo de germen que tienen en la boca. Todos nosotros tenemos gérmenes en la boca, muchos de nosotros tenemos neumococo, por ejemplo, que es una aportación habitual, pero cuando alguien se interna y pasan 2, 3, 4 días, esa flora empieza a cambiar por la flora que está dentro del hospital. Primer problema. El segundo problema es que muchos de estos pacientes son sometidos a instrumentaciones. La más común es enfermos que no pueden respirar, se les coloca un tubo, se las conecta en el sistema de respiración mecánica y esto genera una neumonía conocida como neumonía asociada a ventilación mecánica o asociada a respiración mecánica. Y ahí el problema que tenemos es que son enfermedades graves en pacientes que en general están mal porque están internados y además por gérmenes cuya resistencia antibiótica es mucho peor que la que tienen los pacientes en la comunidad. Entonces, esto implica una estrategia diagnóstica y terapéutica distinta, pero básicamente preventiva. O sea, hay una serie de medidas en las instituciones tendientes a bajar la frecuencia de infecciones nosocomiales. La persona que tuvo una neumonía, no importa, a los 30, a los 40, a los 50, ¿tiene que tener cuidados especiales después de curarse de esa neumonía o su vida sigue absolutamente igual que antes? No, las neumonías en general se restituye el pulmón sin secuelas, salvo que sean neumonías muy severas. Lo que pasa es que a veces mucha gente pregunta, ¿qué hago? Tuve una neumonía, ¿tengo algún problema de defensas? Y esto es relativo. A veces uno ve al paciente y efectivamente el paciente tenía un problema, el paciente tenía una infección por HIV, tenía algo que no sabía que lo tenía, cuando vino la neumonía lo descubrimos. La mayor parte de la gente tiene una neumonía y se cura. Lo que hay que estar atento a que no se repita. Las neumonías no tienen por qué repetirse, o por lo menos pueden repetirse esporádicamente. Las neumonías neumocóxicas, por ejemplo, no tienen estacionalidad. Uno puede tener neumonía neumocóxica en verano, invierno. Cuando un enfermo repite 2, 3 neumonías en un periodo corto de tiempo, esa es una alerta para empezar a estudiarlo un poco más. Fenómeno. No es necesario hacerlo la primera vez, salvo que tenga una cosa muy evidente. Pero cuando la cosa se va estirando, ahí ya convendría empezar a ver qué pasa. Bueno, le pedimos que se quede un ratito, porque ahora le vamos a dar lugar a todas las consultas que nos van llegando a través del teléfono, pero me voy a la mesa, un segundo. Bien, allí está Valeria, y vamos a hablar de qué pasa con nosotros los adultos, los padres, cuando muchas veces no reaccionamos como deberíamos y después terminamos sintiéndonos culpables por una situación que aparentemente podría haber sido evitable. Sí, y mi intención no es para nada ponerme en el lugar de retar a nadie, ni de que se sientan mal, sino de que reflexionemos que muchas veces cuando los bebés son muy chiquititos estamos muy al pendiente, si corremos rápidamente, si notamos algo raro. Cuando la gente es mayor prestamos mucha atención porque tenemos más miedo. Pero ¿qué pasa en la mitad? ¿Qué pasa con esta tos de la cual todos ya nos sentimos un poco expertos y decimos, no, en realidad es una tos de laringitis? No, esta tos es porque estuvo en el jardín y entonces todos tienen tos, los chicos todos tienen tos, y es solo una tos. Y esta sola tos puede terminar con nuestro hijo en terapia intensiva, porque estamos todos trabajando, porque le decimos a quien los cuida, mira, se le va porcito, total, esto es inocuo, y le bajamos la fiebre. Y entonces tenemos que prestar mucha atención a que los papás tenemos que hacer mucho para disminuir los factores de riesgo. Y no es solamente una buena alimentación y proporcionarles una buena calidad de vida y vacunarlos, por supuesto, sino también es consultar a tiempo. Y esto es mucho más allá de nuestras necesidades o de nuestras comodidades, porque nuestros hijos nos enferman cuando a nosotros nos viene bien. Obviamente. Entonces, hacerse un lugar para consultar a tiempo, para prevenir estas dificultades tan grandes que hacen cuando un papá o una mamá se encuentran con su hijo en terapia intensiva por una negligencia personal. Una aclaración respecto al vaporizador, porque el doctor Sneck hacía referencia a que por qué es tan importante el vapor de la ducha y no otro tipo de vapor, más allá de la olla, de que puede ser peligroso. Claro. Hay vaporizadores que se compran y donde la gente mete agua y los deja toda la noche, y que yo después descubrí que pueden ser
contraproducentes, porque esos vaporizadores se pueden llenar de ácaros y esos ácaros generar aún más una reacción alérgica de la que nosotros estamos pretendiendo. El exceso de humedad y constante genera ciertos hongos o ciertos ácaros que pueden ser contraproducentes. Guido nombró algo, lo de poner eucaliptus en las estufas, que es algo muy frecuente en los chicos. Eso causa en un primer momento broncodilatación, uno puede respirar mejor, pero de rebote causa un aumento de la secreción porque es irritante, así que no hay que usarlo. Bueno, ¿vieron cuando me discuten? Ya saben quiénes me discuten, porque ya saben del otro lado quiénes me discuten. Yo digo esto, no, porque que es sanito, que una hojita y no pasa nada. Yo doy esta explicación. La gente no me cree, Sergio. ¿Podés venir conmigo a pelearte con mis amigas? Sí. Bueno, hacemos mensajes telefónicos, escuchamos. Cristina Herrán la pregunta, ¿la neumonía y la pulmonía son lo mismo? Bueno, es una pregunta clásica. Habitualmente decimos que la pulmonía es lo mismo que la neumonía, es un dicho popular, la pulmonía. Lo que sí puede ser diferente que es neumonía y neumonitis. Habitualmente le llamamos neumonitis a las infecciones más virales, con un tipo de inflamación pulmonar. Pero pulmonía y neumonía, lo mismo. Pausa. Enseguida todas las respuestas. Ya venimos. El dengue deposita sus huevos en cualquier recipiente con agua limpia estancada. La medida más efectiva para que no se reproduzca es la eliminación de sus criaderos dentro de las viviendas. Baldes y latas, vaciarlos y eliminarlos. Botellas vacías, taparlas, darlas vuelta o desecharlas. Cubiertos y neumáticos, ponerlas bajo techo, taparlas, destruirlas. Tanques de agua, mantenerlos perfectamente tapados para que no entre el mosquito. Bebederos de animales, limpiarlos todos los días. Tachos y barriles, darlos vuelta boca abajo. Utilizar repelentes en forma reiterada, cuidando no inhalarlos, porque son tóxicos. Al mosquito, ni una gota de agua. Entre todos, podemos prevenir el dengue. Municipalidad de Rosario. ¿Sabías que toda actividad médico-asistencial tendiente a obtener, clasificar, utilizar, administrar, custodiar y transmitir información y documentación clínica del paciente debe observar el estricto respeto por la dignidad humana y la autonomía de la voluntad, así como el debido resguardo de la intimidad del mismo y la confidencialidad de sus datos sensibles?